Muy buenas noches. A continuación les voy a leer algo que escribí yo acerca del gran autor de los Estados Unidos que se llama Thomas Sowell. Yo, aparte de ser psicólogo, estudio mucho el comportamiento y la mente humana, y uno de los autores que más me ha ayudado a mí a descubrir la mente humana y a saber qué es lo que funciona o no funciona en la humanidad es el doctor Thomas Sowell, que es un negro de Estados Unidos. Bueno, les voy a leer un poco y después de eso les voy a, de cierta manera, a describir qué es lo que realmente quiero decir con esto. Dice: policía, crimen y Estado. Reflexiones de Thomas Sowell sobre el orden y la ley. La voz del realismo, como Thomas Sowell, desentraña la realidad entre la delincuencia, la autoridad policial y el impacto de las leyes estatales. El economista y filósofo social Thomas Sowell ha sido una voz contundente en debates sobre la relación entre la policía, la delincuencia y las leyes estatales. Sowell argumenta que el aumento de la delincuencia a menudo no es consecuencia de la pobreza, sino de políticas que debilitan la autoridad policial y desincentivan el cumplimiento de la ley, según Sowell. Cuando los gobiernos imponen restricciones a las fuerzas policiales o eliminan la impunidad para todos crímenes o para crímenes menores, se fomenta una espiral de caos y desorden social. Sowell sostiene que el rol del Estado no debe centrarse en medidas simbólicas, sino en garantizar un entorno seguro mediante el respeto a la ley. Apoya la idea de que las comunidades prosperen cuando hay un equilibrio entre la fuerza policial justa, leyes coherentes que protejan a los ciudadanos y no a los delincuentes. Según sus reflexiones, que un sistema legal robusto y autoridades policiales eficaces, las comunidades más vulnerables son las que sufren las peores consecuencias de políticas mal diseñadas. En sus palabras, la justicia social no debe confundirse con la justicia criminal, enfatizando la necesidad de evitar políticas que prioricen ideologías sobre los resultados prácticos. Bueno, mi nombre es Eugenio, yo soy psicólogo de profesión, tengo un máster en psicopedagogía, también soy psicoterapeuta. Coach les puede ayudar con cualquier tipo de problema o dificultad psicológica que tengan en sus vidas. Bueno, yo he estudiado mucho este autor y he estudiado mucho de las políticas que funcionan y no funcionan en una sociedad. Y la verdad es que, lamentablemente, por ejemplo, en California hicieron una ley de que, en el estado de California, en los Estados Unidos, de que los delincuentes que roban menos de $1,000 no van a ir presos. ¿Qué creen que pasaron con los negocios allá en California? Prácticamente Walgreens, que es una franquicia de farmacias y que venden más cosas, salió de ese estado, y así otras tiendas se han ido a la quiebra. ¿Por qué? Porque, o sea, si robe un centavo, el delincuente tiene que ser castigado, porque eso desincentiva el raciocinio y la racionalidad del delincuente. Decir, bueno, voy a robar $500 y no me pasa absolutamente nada. ¿Por qué les digo esto? Recientemente hubo un asesinato allá en mi lugar de origen, Gualaceo. Y bueno, al parecer, este hombre mató a la mujer de sus hijos y a la, no sé si sería esposa o ex esposa. Entonces, ¿por qué las personas malas no tienen miedo a las consecuencias de sus actos? Por ejemplo, en países como los árabes o tal vez los países asiáticos, ese hombre recibiría pena de muerte. Entonces, ese hombre, cuando estaba yendo a apuñalar a esa mujer, con ese miedo de que podría ser asesinado o matado él mismo, ya entraría a un estado de autoconciencia y se detendría y no haría o cometería ese crimen. Me acuerdo que aquí también un personaje de la política nuestra, también bien inteligente, que se cree a Dios, también salió con eso de que si robaban, parece que era si robaban más de $300 o algo así, creo que había una ley, no se metían en problemas los delincuentes. Y ahí es cuando explotó la delincuencia en nuestro país. Lamentablemente, nuestro país está pasando por una crisis de criminalidad tan grande que nunca ha existido
hasta ahora. Y bueno, como dice el autor, Thomas Sowell, él nos dice, yo he leído mucho los libros de él, yo tengo, si ven en mi biblioteca, en la parte de atrás, yo tengo otra repisa allá donde tengo muchos libros. Él dice que todo crimen tiene que ser castigado y de manera contundente. ¿Qué dice aquí, Bram? Dice, Sowell argumenta que el aumento de la delincuencia a menudo no es consecuencia de la pobreza. Verá, ¿por qué Sowell dice esto? Él ha estudiado las comunidades asiáticas, de los Estados Unidos, de los chinos, japoneses, coreanos o de la India. Muchos de ellos llegan bien pobres a los Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva York, y llegan simplemente con la ropa que están puestos. Pero en los barrios de ellos no hay criminalidad. En cambio, en los barrios hispanos sí. Recientemente vi, no sé en qué estado era, no sé si era Georgia o Texas. Bueno, en uno de los Estados Unidos vi que 2 delincuentes venezolanos habían asesinado, matado y violado a una adolescente. Creo que era de 13 años, no estoy seguro acerca de la edad. Y esos 2 venezolanos van a ser juzgados, o sea, ya fueron juzgados en sí, pero van a ser asesinados con inyección letal. Es bueno eso, ¿por qué? Porque los delincuentes, o sea, es malo dar al Estado la capacidad de que pueda castigar de esa manera. ¿Por qué? Porque la mayoría de políticos y la gente que está en el gobierno se va a dedicar o utilizar esas leyes ¿para qué? Para deshacerse de gente que le estorba, obviamente. Pero bueno, el sistema robusto de leyes y de cosas, de pesos y contrapesos que tiene Estados Unidos, se puede hacer eso, pero en mi país, en nuestro país, no creo que fuera tan recomendable, porque los políticos van a utilizar eso simplemente para castigar a sus adversarios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en esos barrios de los asiáticos no hay crimen casi, o muy poco crimen. Yo cuando viví en Estados Unidos varios años, nunca había un delincuente o una persona que anduviera tomando en las rieles del tren o andando en la calle que fuera un asiático, un chino. Nunca. Chino, japonés, coreano, no sé, yo no lo sé distinguir. En cambio, en los barrios latinos hay mucha criminalidad, mucha criminalidad. Obviamente que ya llegamos ya muchos de los latinoamericanos allá a Estados Unidos, muchos de ellos llegan ya bien entrenados para la criminalidad. Si en nuestro país actualmente creo que está, no sé si es el país más inseguro del mundo, pero está entre los más inseguros del mundo. Entonces, Thomas Sowell, en base a evidencia empírica, dice que la pobreza no es síntoma de criminalidad. Entonces, sino, ¿qué hace que haya más criminalidad? Aquí dice Sowell, y esto es lo más importante. Si no, verán, Sowell argumenta que el aumento de la delincuencia a menudo no es consecuencia de la pobreza, sino de políticas que debilitan la autoridad policial y desincentivan el cumplimiento de la ley. Me acuerdo que Sowell estaba contando de un alcalde de cierta ciudad cuando había habido los riots, que dicen ellos, las manifestaciones, las huelgas, las manifestaciones violentas en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Ellos lo dicen riots en inglés. Y el alcalde de esa ciudad había implorado a la gente que se porta mal que no haga eso, que se porte bien. Y bueno, resultó que habían muerto 43 personas cuando ese alcalde imploró a la gente de manera educada y de manera persuasiva de que no hagan eso. Habían muerto 43 personas y miles de millones de dólares en pérdidas económicas y problemas para la ciudad de Los Ángeles. En cambio, en una de las ciudades de Estados Unidos había un alcalde bien parado. Entonces él dice que les dijo por las noticias a los delincuentes y a la gente que iba a hacer estos riots o estas manifestaciones violentas en los Estados Unidos. Él dijo que había dado una orden de que yo he ordenado a estas personas que disparen a matar a la gente que está provocando este tipo de manifestaciones violentas. Ya, entonces, en estas manifestaciones violentas, y resulta que cuando eso ocurrió, no hubo ninguna muerte ni casi daños materiales en la ciudad esa que, no me acuerdo la ciudad, pero él contaba este chiste.
porque él investiga, o sea, todo, él, aparte de ser un PhD en economía, es un investigador. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, o sea, ¿por qué el Ecuador se volvió en el país o está siendo el país más violento del mundo? Obviamente tiene que ver mucho el narcotráfico. Y Estados Unidos y Europa son los culpables de esto, porque ellos son los más grandes consumidores. Donde hay demanda, hay oferta. Así de simple. Entonces, si ustedes tuvieran que legalizar eso para que no se vuelva un mercado negro, y cuando se vuelve algo ilegal, se vuelve un mercado negro, y ahí es cuando la criminalidad prima. ¿Por qué? Porque ya no hay leyes ahí. Es la ley del más fuerte, así de simple. Entonces Soul dice, sino de políticas que debilitan la autoridad policial y desincentivan el cumplimiento de la ley. Lamentablemente, estamos en una situación demasiadamente peligrosa para nuestro país actualmente. Pero lamentablemente, la ley que tenemos nosotros es una ley garantista, que garantiza el portarse mal a la gente que lo hace mal. Y bueno, yo no sé de mucho de leyes, pero, pero bueno, yo sí soy psicólogo y les puedo decir que el ser humano siempre va a tratar de buscar ventaja. Siempre va a tratar de aprovecharse cuando lo puede hacer. El ser humano es así. O sea, hay muy pocas buenas personas en el mundo que van a hacer lo que es correcto. Sobre todo en una sociedad nuestra que se ha pervertido y se ha corrompido. Eso está ocurriendo. Supuestamente nos subieron 3 puntos del IVA para mejorar nuestra situación delincuencial, o sea, darnos más seguridad. ¿Por qué? Porque el Estado fue inventado solamente para 2 cosas, para seguridad y justicia, para nada más. Y las 2 cosas principales para que debe existir un Estado, que es para seguridad y justicia, las hace totalmente mal. El Ecuador, uno de los países más violentos del mundo, nos subieron 3 puntos de IVA para absolutamente nada. Y bueno, yo no voy a hablar de la parte política, sino yo les voy a hablar cómo piensa el delincuente y cómo piensa el ser humano. El ser humano usualmente trata de tomar ventaja de todo lo que pueda tomar ventaja. A no ser que el tomar ventaja de eso haga que sea peor que no tomarla. Por ejemplo, cuando los estudiantes copian en las clases, la consecuencia debe ser peor al copiar que al no copiar. O sea, el esfuerzo de no copiar y estudiar debe ser recompensado, pero el castigo por copiar debe ser ejemplar y contundente. Y eso desincentiva a los demás a que no lo hagan, o no lo ocasionen, o no lo promocionen, o no lo piensen hacer. Por ejemplo, en El Salvador, me imagino que con Nayib Bukele, obviamente un delincuente que está queriendo asesinar a una mujer, como lo hizo este desgraciado allá en Gualaceo, pues se lo va a pensar 10, 15 o 20 veces. Cuando está tratando de hacer así con el cuchillo y hacer la puñalada, le va a venir el pensamiento en su cabeza. Es lo único que le puede detener a él. Anteriormente, para nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y para mí mismo, cuando era niño yo, había el miedo del infierno, de Dios, y de que me estoy portando mal. Pero ahora ya no hay ese miedo por la desaparición de la religión. Y lamentablemente, el único miedo que se puede tener en un estado, en un país, es el miedo de las consecuencias que puede ocasionar en la sociedad ese delincuente, y el Estado tiene que dar un castigo ejemplar para desincentivar ese tipo de comportamientos. Es todo lo que les quería decir hoy noche. Bueno, no voy a hablar mucho, que les vaya muy bien y excelente noche. Si tienen algún tipo de consulta psicológica, hágamela, por favor. Y bueno, no me estoy metiendo a temas políticos, porque yo cuando hablo de temas políticos usualmente la gente insulta mucho. Pero bueno, no estoy hablando en nada en particular, sino quiero yo decirles por qué está ocurriendo esto en nuestra sociedad. Muchas gracias y que pasen una buena noche.